Las entrevistas del Role. Bienvenidos a bordo del Role. Una placentera travesía por los mares del podcast. Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Zarzuela. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de las entrevistas del Role. Esta va a ser ya la número 23, si no recuerdo mal, exacto. La última que hicimos fue al mítico Toño Gorostegui. Y esta va a ser además una entrevista muy especial porque, uno, va a ser con la que cerremos este año. Que, joder, la verdad es que ha sido muy intenso, como podéis haber escuchado en la bitácora que también hemos hecho hoy con el cierre del año. Y segundo, porque tengo delante de mí al que por muchos es reconocido como el mejor navegante de España. Navegante en su doble matiz, ¿no? Yo creo que es un nombre que ha salido muchísimo en prácticamente, si no en todas, en casi todas las ediciones de las entrevistas del Role, porque ha estado presente de una manera u otra en muchos de los grandísimos proyectos que hemos tenido en la vela española y al que tenía muchísimas ganas de entrevistar con calma, porque él tiene la fama de ser un hombre muy callado, pero yo, después de conocerlo un poco más en las distancias cortas, la verdad es que es un tío incluso divertido muchas veces. Hablamos de don Juan Vila. Juan, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a estas entrevistas del Role. Muchas gracias, es un placer. Ya hablamos en la bitácora cuando estabas ahí en Oakland, ¿no? Con la Copa América y Irineos, pero bueno, teníamos muchísimas ganas de venir a charlar con mucha más calma, ¿no? Hoy aquí. Sí, no, la verdad es que aquí yo también estoy con mucho más calma de lo que te imaginas, te puedes suponer que estaría durante la Copa América, ¿no? Claro. Ahí con toda la carga de trabajo y bueno, la competición ya en marcha, pues la verdad es que el tiempo que tienes disponible para charlar es más bien poco. Pues normal. Estamos en un entorno maravilloso, en plena ladera del Mongo, en uno de los grandes beneficios de ser uno de los mejores navegantes del mundo, que te podía hacer una casita maravillosa. Además, con una cosa muy peculiar, ¿no? Viéndola, tienes una chimenea que asemeja a un bauprés, o eso te dijo el arquitecto cuando la hizo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, es la ventaja de tener la parcelita, ¿no? Y luego poder hacerse la casa y un poco al gusto de cada uno. Entonces, los arquitectos, que ya no son más que arquitectos míos, son amigos míos, un poco me conocían la historia. Entonces, un poco fue un proceso bastante largo, ¿no? De que ellos ven un poco cuáles son tus ideas, tus gustos y tal, y realmente luego adaptan lo que hacen a tu gusto y a tu personalidad. Además la acabaste hace poquito, ¿no? Me contabas que después de hacer la última Volvo con el Mafre. Sí, no, fue buenísimo porque la empezamos ya habíamos hablado bastante antes de que empezara la Volvo. Cuando empezó la Volvo no había nada, todavía estaba el terreno sin desbrozar, habían arbustos, hierbas y estaba todo lleno de piedras. Y cuando acabó la Vuelta al Mundo prácticamente estaba acabada en junio. Bueno. No estaba para venir a vivir, pero a final de año ya fue cuando me dieron las llaves. Qué grande. Oye, ¿cuántos días pasas tú en casa al año? Muy poco. Bueno, ahora la verdad es que este año un poco más, ¿eh? Sí. Este año yo creo que todos hemos estado más en casa, pero si no, normalmente, que puede ser, si sumas todo, pues podría ser un mes, 2 meses. Claro, al final vienes aquí para cambiar maletas un poco, ¿no? Y irte a la siguiente regata o al siguiente reto. Prácticamente, sí, porque cuando te preguntan dónde vives es prácticamente donde tienes tus maletas y todos tus trastos. Qué bueno. ¿Qué sientes tú cuando todo el mundo de forma unánime opina lo que he dicho en la introducción, ¿no? Que estás considerando como el mejor navegante de España, y ya no solo en la posición de navegante, sino por lo que has conseguido a nivel internacional, sino también como uno de los mejores deportistas que se dedica a la vela en España? Bueno, sí, yo creo que es más un poco por la suerte que he tenido el palmarés. Bueno, ya a mi edad ya he tenido la suerte de poder hacer muchos tipos de competiciones, ¿no? Pero afortunadamente yo creo que en España tenemos muy buenos navegantes también, ¿eh? Está Nacho Postigo, vamos, no quiero decir nombres porque seguro que me olvido a alguien, claro, como siempre se dice, pero hay muy buenos navegantes, y evidentemente navegantes también hablas a nivel de una posición específica en el barco, que es la navegación. Luego, si tú me hablas de regatistas, pues hay regatistas realmente fenomenales en España. Oye, a ver, vamos a repasar, mi intención es que repasemos un poquito toda tu carrera, evidentemente, pero para que, si hay alguien que nos escucha y no te conoce, evidentemente el 99% de la gente te habrá seguido, pero por mi padre o mi colega Juanón, el de Granada, que se dedica a la lotería y nos escucha siempre. Bueno, Juan Vila un poco tiene en su palmarés, tiene el honor de ser el único español que ha ganado
la Volvo y la Copa América. O sea, las dos grandísimas regatas que hay en el mundo y es uno de los pocos a nivel internacional que lo ha conseguido. Aparte, tienes en tu palmarés un trofeo Julio Verne, un récord de la Vuelta al Mundo, que se batió posteriormente, además por otro español, por Alex Peña, que eso también alegra, pero también lo tienes en tu palmarés. Lo único que no has hecho nunca ha sido vela olímpica, pero yo creo que, bueno, empezaste tan joven también, ¿no? Con el barco grande que ya viste que estaba tu camino. Pero bueno, son muchísimos años, ¿no? Desde que aterrizaste en esta vela de alto nivel. Pero yo nunca te he preguntado en una entrevista, ni tampoco te he leído nunca, ¿cómo empezaste tú a navegar? Pues realmente por hobby de pequeño. Sí. Yo veraneaba en la Costa Brava, en Calella de Palafrugell, y entonces mis padres tenían un Borien por aquel entonces, y nada, cuando tenía creo que 7 o 8 años, pues bueno, lo sacaba y navegaba con el barco un poco para divertirme, incluso para ir a las calas y para ir de un lado para otro. Y bueno, y de vez en cuando haciendo una regatilla ahí en el club que teníamos ahí, el club de vela Calella, y así es un poco como empecé a aficionarme, ¿no? Realmente luego pasé ya más a crucero bastante de joven también, o sea que un poco la vela ligera fue un poco más hobby que realmente competición, y donde realmente empecé a competir ya fue con barcos de crucero. ¿Y cómo fue ese paso de aprender a navegar con ese Variena allí en Calella a empezar a hacer las primeras regatas? Pues bueno, teníamos también unas regatas que eran regatas bastante familiares, que hacía bastante tiempo, que se llamaban regatas de la Llamo. Mi padre luego también se compró un barco, un Tornado 31, un 31 pies, sí. Y nada, y empezamos a hacer como regatas como eran plan familiar, ¿no? Y travesías y eso. Luego también íbamos mucho a hacer cruceros a Mallorca, a las Baleares y a Cerdeña. Entre un poco estas regatas familiares y crucero, pues ahí surgió un poco mi afición a la vela, y luego ya tuve la suerte de hacer unas regatas de invierno, temporadas de invierno ahí por Barcelona, ya con otros barcos. Navegué mucho también con los barcos de Ángel Rodríguez en el Atrevit, que hacíamos regatas por ahí por Barcelona. Incluso hicimos una vuelta a España, sí, con Jan Santana. Y bueno, un poco así empezó ya a hacer regatas más, digamos, más largas y más a nivel nacional, no regatas familiares, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, tuve la suerte de que cada vez tuve la oportunidad de ir a hacer regatas como la Sardinia Cup, la Admirals Cup, sí, y cada vez un poco, y siempre con el puesto de navegante, ¿no? Entonces, claro, realmente lo aprendías leyendo los manuales, porque al final, como tú sabes un poco de electrónica, tienes conocimientos técnicos, pues ahí te tocó hacer navegante, ¿no? Luego también tenía la suerte de que mi padre hizo capitán de yate, ¿no? Sí. Y yo cuando lo hacía me acuerdo que leía los apuntes y tal, y de pequeño ya también me estudiaba todo el tema de navegación, como iba, ¿no? Desde cómo hacer rectas de altura, situarte por sextante y tal, desde bastante joven, ¿no? Yo todavía no estaba ni en la universidad, debía estar en el colegio. Claro, porque antes de especializarte en la navegación, o sea, en el puesto de navegante, ¿a ti qué te molaba? ¿Te molaba llevar el barco, trimar? O sea, porque supongo que, claro, antes de meterte ahí, aprenderías a navegar, evidentemente, como, joder. Sí, a mí me gustaba, evidentemente, navegar, llevar la caña, trimar el barco, hacer un poco de todo, ¿no? Desde hacer las maniobras y eso, pero sí que es verdad que desde que ya hice regatas con más tripulación y a más alto nivel, pues siempre ahí ya iba directamente a hacer la navegación. Evidentemente, cuando haces de navegante en estos barcos, pues siempre ayudas en cualquier maniobra, a veces llevas la caña. Recuerdo que también que me hacía muchos transportes del barco de los barcos, que es lo que se hacía en aquella época, ¿no? Claro. Aparte de hacer las regatas, luego te tocaba, pues si hacías la Sardinia Cup en Cerdeña, pues te tocaba ya traer el barco de vuelta, claro, etcétera, ¿no? Oye, ¿y cómo aprendiste a ser un grandísimo navegante? Porque al final para esto, aparte de no haber escuela, digamos, un sitio al que puedas ir a estudiar, ¿no? Digamos que la transmisión de conocimiento es también complicada, ¿no? De otro gran navegante con el que porque tú normalmente, si vas en el barco, hay un navegante, no hay un aprendiz de navegante que vaya al lado. ¿Cómo empezaste a aprender a este nivel de esto? Sí, es verdad que a diferencia de otros puestos en el barco, navegante nunca navegas con otros navegantes. Claro. Entonces dices, ¿tú has navegado con Nacho Postigo, por ejemplo? Pues no, porque los dos hacemos lo mismo en el barco y no hay ningún barco que tenga el lujo de tener dos navegantes a bordo. Realmente aprendes
es la combinación de varias cosas, ¿no? Primero tienes que tener los conocimientos técnicos de base y luego un poco aprendes a base de lo que hablas con otros navegantes. Evidentemente te tienes que aprender, digamos, todos los manuales que tienes del barco en cuanto a electrónica, la instrumentación, etcétera, que todo esto siempre es un trabajo que acaba tocándole al navegante, la calibración de los instrumentos, el viento, etcétera, ponerlos a funcionar. Y luego ya más en navegación de regatas es hablando sobre todo con los desarrolladores de software de navegación, pero específicamente, evidentemente, para regatas, ¿no? Como ahora sería el Expedition, por ejemplo, o el Deckman, este tipo de software. Entonces, aparte de leer el manual, pues también hablas con los desarrolladores, que también normalmente navegan. Tú les das tus ideas, ellos te dan las ideas. Y bueno, y luego desarrollando pues otros temas que también suelen tocar al navegante, como es el tema de meteorología, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que en la primera vuelta al mundo que hice con el Fortuna Extra Light, pues hice un curso de meteorología en Palma de Mallorca, en la Universidad de... ¿Antes de la Vuelta al Mundo? Antes de la Vuelta al Mundo, sí, para un poco para tener todos los conocimientos frescos y tener la máxima ventaja de cómo explotar cualquier información meteorológica una vez a bordo. Una vez empieza la regata, no tienes ningún tipo de ayuda externa, está realmente prohibido tener ayuda externa, entonces todo lo tienes que interpretar de lo que ves a bordo, ¿no? Y incluso viendo el tipo de nubes, viendo el cielo y eso, pues te da información sobre lo que puede hacer el viento a corto término. Claro, porque tú al final, esa Vuelta al Mundo que comentaba, la del Fortuna Extra Light, fue la primera grandísima competición que hiciste a nivel internacional, pero tú tenías, eso fue 89, ¿puede ser? ¿O? Sí, era 89-90, era la edición del Fortuna Extra Light y iba también el Steinlager y el Fisher & Paykel, el famoso año en que Peter Blake ganó todas las etapas. Sí. Exactamente, aquella Vuelta al Mundo fue quizá nunca me había planteado dedicarme a navegar de forma profesional, pero fue la primera, digamos, que ya por el tiempo de preparación y eso, que dices, bueno, aquí hay algo que está cambiando, ¿no? Y tampoco me lo había planteado, yo realmente entonces acababa la mili y me ofrecieron esto y digo, bueno, pues ya hago esto y luego ya buscaré un trabajo más normal, digamos. Pero bueno, cosas que pasan, pues coincidió en un momento en que la profesionalización de la vela estaba empezando y estaba subiendo, y un poco al final tuve la suerte de enlazar una Vuelta al Mundo con una Copa América y luego una Vuelta al Mundo, luego una Copa América, luego una Vuelta al Mundo. Oye, ¿quién te llama para ese primer proyecto de Vuelta al Mundo y qué estabas haciendo tú en esa época a nivel de navegación? ¿Recuerdas cómo fue? Sí, fue Jan Santana, un poco y Javier Visiers, que era el director de proyecto, aparte del diseñador del barco. Un poco estaban buscando un navegante y bueno, como me conocían de haber hecho varias Admirals Cup y Sardinia Cup previamente, pues me preguntaron si me interesaría hacer más navegación oceánica. Me acuerdo que el año de antes hicimos una regata de Lorient a Saint-Pierre y Miquelon y Lorient con el antiguo Fortuna, el Fortuna Lights, antes de que se construyera el otro, el Fortuna Extra Lights, el Maxi. Y un poco esta fue mi primera, digamos, travesía del Atlántico doble, porque la hicimos de ida y luego estuvimos creo de 2 o 3 días ahí y luego hacer la vuelta. Qué bueno. Oye, ¿y esas Admirals Cup y Sardinia que me comentas, con quién las hiciste? En Sardinia hice con el Mandrake, el Ramel. Luego también hicimos la Wanton Cup de Palma con el Ramel en el 86 creo que era. Y Admirals yo creo que vino más tarde. Fue ya después de haber hecho ya la Vuelta al Mundo. Esa primera Vuelta al Mundo con el Fortuna Extra Lights, claro, tú tienes la gran ventaja y la enorme dificultad que has tenido que sobrellevar en tu carrera, que claro, el mundo de la navegación, de cuando tú harías esa primera Vuelta al Mundo a lo que es hoy en día, ha cambiado una brutalidad, sobre todo por el tema del software y la electrónica, ¿no? Yo no sé si en aquella primera Vuelta al Mundo ya tenías aparatos fiables o seguíais siendo con sextante o cómo funcionaba aquello, ¿te acuerdas? Tenías un sextante a bordo, lo utilizabas, ahí empezó a salir un sistema de navegación por satélite que no es el GPS, pero que era el SatNav, que cada 2-3 horas, si había suerte, pues tenías un poco una posición aproximada, aproximada por lo que sería ahora el GPS, pero bueno, estaba un poco dentro de una milla, más o menos te situaba. Bueno. Y luego, entre tanto, ibas con estima y evidentemente tenías que saber navegar por sextante, porque si te fallaba este sistema, era un sistema que acababa de salir, experimental. Y bueno, cuando estabas ya cerca de tierra, pues normalmente había los sistemas de LORAN, que ya te daban posicionamiento más continuo, o DECA, dependiente del lugar donde estabas. Y luego también había cerca de tierra también los sistemas de radiogonio,
en que con las estaciones radio un poco triangulabas y te situabas, ¿no? Pero sí que, aparte de la meteorología, una de las funciones del navegante un poco entonces era saber dónde estaba realmente y qué dirección estaba el destino, ¿no? Cuando ahora mismo esto ya se da por hecho de que lo tienes por los sistemas de GPS o los sistemas de navegación por satélite. Y sí, entonces lo que teníamos a bordo, y en esto sí que el Fortuna Extralight fue pionero, es en tener un ordenador a bordo, un PC a bordo. Hostia. Nadie tenía PCs a bordo hasta entonces, y me acuerdo que en aquella vuelta al mundo todo el mundo iba a ver un poco lo que teníamos y eso, y un poco la función del ordenador de a bordo entonces era un poco digitalizar. Recibíamos los partes meteorológicos, que eran básicamente mapas por un sistema de radiofax, y entonces un poco seguíamos o contorneábamos con una tableta digitalizadora las isobaras, y a partir de ahí un poco pues calculábamos un poco los campos de viento, ¿no? Joder. Y aquello, pues fuimos de los primeros en tener programas de routing a bordo para hacer un poco rutas óptimas, y fue un sistema que desarrollaron en un centro francés que estaba por aquel entonces La Rochelle, sí, que era uno de los lugares de referencia digamos en navegación oceánica. O sea, eso te fuiste tú enterando de posibilidades que había y dijiste, venga, vamos a apostar por esto porque va a valer la pena, y te dijeron, venga, va, mete el ordenador en el barco. Sí, fue básicamente todo el equipo que apostó. Yo creo que entrenamos mucho también en La Rochelle como parte de la preparación de la Vuelta al Mundo. Y digamos que un poco para aprender o digamos para desarrollar y para optimizar el barco, en aquel momento pues la manera de hacerlo era ir a los centros, digamos, náuticos de referencia, ¿no? Porque ahí estaban todos, desde los técnicos, de la gente que desarrollaba, en mi caso, programas de navegación, pero bueno, incluso en tema de velerías, de hacer velas con ordenador. En aquel momento, bueno, todo lo que las velas que se hacían era la antigua, ¿no? O sea, se cortaban, se miraba y se probaba. Y entonces yo me acuerdo que también en aquel momento empezaron a salir programas de diseño de velas ya. Joder. Entonces fue un poco todo un conjunto, ¿no? Fue cuando empezaron los PCs, y un poco esto es lo que te hace que cualquier aspecto de un barco pues se tecnifique más. En mi caso la navegación, pero lo veías también desde el diseño de barcos a diseño de velas a cualquier componentes del barco, estructuras, etcétera. Claro. ¿Y las guardias, por ejemplo, en esa primera vuelta al mundo, cómo las hacías? O sea, tú, por ejemplo, la figura del navegante siempre va libre de guardias, ¿no? O sea, tú un poco te regulas cuando crees que vas a tener más faena y aprovechas cuando menos, ¿no? O sea, eso era, supongo, igual a aquella época, la primera que hiciste, ¿no? Sí, exactamente, esto no ha cambiado. Esto es lo mismo en aquella época, pues siempre sueles estar en los cambios de guardia, siempre ayudas en cualquier maniobra, y luego el resto de tu día a día viene dictado pues cuando recibes los partes, luego cuando tienes que estar en la radio dando la posición del barco, porque en aquella primera vuelta al mundo también teníamos radio BLU, y lo único que sabías de los demás barcos era lo que el parte diario o por radio hablábamos entre todos, hacíamos lo que era un roll call, ¿no? Una llamada de toda la flota. Cada día le tocaba a uno, o sea, antes de la salida ya estaba estipulado a quién le tocaba, y un poco al barco que le tocaba, pues el que dirigía, a tal hora llamaba, a la hora estipulada, y llamaba a todos los barcos, y cada uno tenía que dar su posición. Qué bueno. Oye, ¿y tú cómo te organizas una etapa larga de una regata oceánica, por ejemplo? ¿Tienes algún tipo de rutinas, cosa que te guste más hacer, menos? ¿Tienes algún tiempo marcado de, hostia, que llevo 30 horas durmiendo, me toca tal? ¿Cómo te...? Bueno, pues es verdad que la preparación yo creo que empieza mucho antes, no solo justo antes de la etapa, pero mucho antes. La preparación de la navegación, pues te tienes que ampliar tus conocimientos lo máximo que puedes, tanto de meteorología como electrónica, como sistemas de a bordo, programas de navegación, un poco buscas lo último que hay, cuáles son las tendencias, qué es lo que va a salir, hay que anticiparse a lo que va a salir. Intentas pues ir con el máximo de herramientas o máximo de ayudas a bordo, ¿no? Y entonces esto empieza no justo antes de la etapa, pero bastante antes. Y bueno, luego lo único que tienes son listas de comprobación antes de la regata, pues ya lo que hay que hacer, pues esto también te lo preparas antes y sigues un poco a rajatabla todos los checklists o las listas de comprobación. Y luego ya durante una vez estás a bordo, pues ya antes te has hecho tu rutina, te has hecho una guía de a qué hora salen, a qué hora se actualizan cada sistema, cada parte. Ahora últimamente, concretamente en las regatas oceánicas, pues un poco tu horario viene dictado por cuándo se actualizan los modelos meteorológicos, ¿no? Cuando tienes nueva información, y una vez tienes nueva información, pues actualizas un poco, digamos, tu estrategia, el routing, etcétera. Bueno, esto es un trabajo continuo, pero sí que es verdad que antes te preparas un poco un calendario diario a cada hora lo que tienes que hacer. Luego también tienes varias veces al día
que tienes se actualiza la posición de los competidores, Sí. y con lo cual tienes que también analizar lo que han hecho, por qué lo han hecho, etcétera. Y ahora últimamente, en las últimas regatas con el AIS, si alguno está cerca, pues también ya lo sigues continuamente prácticamente. Claro. Pero en esto sí que tienes ayuda del resto de la tripulación y lo intentas automatizar lo máximo posible con la información, que lo tengan fuera y que lo vean constantemente, ¿no? Claro, es que escuchándote, ¿cuándo duermes? ¿También haces siestas o te gusta decir, venga, va, 3 horitas, pum, o cómo lo...? No, te organizarías un poco más como navegaría un navegante solitario, por ejemplo, ¿no? Pues Vale. Es decir, que haces normalmente, digamos, siestas o duermes en periodos cortos, y esto te permite poder, digamos, dormir al cabo del día menos horas, pero al mismo tiempo estar alerta y tener el suficiente tiempo de descanso. Me hablabas antes de toda la preparación previa, de saber qué va a salir, ¿no? De estar seguro un poco que cuando tú te subes a un barco tienes la mejor instrumentación posible, ¿no? Tú supongo que ya habrá llegado a un punto que tendrás feedback directo con quienes hagan ese software y preparan todos esos avances. Sí, bueno, ahí en el mundo de la vela conoces a todo el mundo, los que están ahora, pero siempre tienes que ver un poco qué es lo que va a salir, y eso lo ves leyendo revistas, leyendo webs, viendo lo que hay por ahí, y si hay algo nuevo, intentas contactar con ellos y intentas saber más de lo que se trata, ¿no? Desde software de navegación a instrumentación, en nuestro caso, cosas que te pueden ayudar o incluso modelos meteorológicos. Siempre hay alguien que hace refinamientos sobre ya modelos que existen, que igual son más precisos para la regata. Pues para la vuelta al mundo también miras mucho modelos a escala local de los sitios donde vas a ir, Sí. para conocer un poco, sobre todo si es un sitio donde no has navegado mucho, pues para un poco conocer las características de la zona, que te sirve cuando llegas acabas la etapa al recalar, y luego para la siguiente salida, ¿no? Pero sí, tienes feedback directo con las personas, digamos, que desarrollan de programas que ya se conocen, pero siempre tienes, yo creo, que estar al tanto de nuevas cosas que igual no conoces la persona que ha desarrollado, pero bueno, a veces tienes una noticia o alguien te ha dicho, Sí. o lo lees y dices, mira, esto puede ser interesante, esto puede ayudar mucho para ganar una etapa, Claro. o para la navegación de una etapa, y entonces intentas enterarte más. Tú también, además, me cuentan, y no me extraña escuchándote, que eres muy perfeccionista con el barco. O sea, yo me acuerdo de una anécdota de cuando este verano hiciste The Ocean Race Europe con el Viva México, con Chuni, con el Ibi y tal. Claro, tu llegada al barco fue muy precipitada, porque fue prácticamente de un día para otro. Pues la gente del barco estaba como acojonada del momento que tú llegases, porque decían, como Juan ve, aquí hay algo que no tal, madre de Dios. O sea, es un poco, ¿no?, esta costumbre que tienes de, joder, que no sea porque falle un aparato, ¿no? Bueno, yo creo que es algo común quizá a todos los navegantes, ¿no? Por la posición que ocupas en el barco, digamos que es el responsable de que todo funcione, sobre todo en lo relacionado a la electrónica del barco y a los sistemas de navegación, ordenador, etcétera. Entonces siempre piensas, bueno, ¿y si falla eso, qué hago? Y entonces tienes que saber un poco cuáles son tus sistemas alternativos por si te falla algo, y estar cubierto al máximo, y que no pierdas una regata por un fallo tonto, un fallo de algo técnico. Entonces yo creo que es bastante común a todos los navegantes pues hacerse sus listas de comprobación. Luego evidentemente tienes que comprobar muchas cosas, tienes que comprobar desde saberte todas las zonas de bajos, todos los peligros, tráfico de barcos, y a cosas más comunes a lo que es la navegación, ¿no? Pero esto sí que, la verdad, yo creo que todos los navegantes que hacen la Volvo ahora se lo preparan con bastante antelación. Claro. Y es más, incluso como la regata realmente tienes poco tiempo en etapa, pues todos los equipos en la última vuelta al mundo tenían un segundo navegante en tierra que te ayudaba a preparar todo. Nosotros teníamos a Miles, que me ayudaba en mi caso, y te miraba, pues te marcaba todos los bajos en que podías encontrarte durante la regata, te hacía un poco el trabajo de preparación, te ayudaba en eso. Pero vamos, el Dongfeng tenía a Marcel Van Triest en tierra, que también ayudaba al navegante, o sea que todos los barcos tenían un segundo navegante en tierra precisamente para eso, para hacer la preparación previa a la etapa, que realmente es el 90% del éxito, yo creo. Volvamos un momento al Fortuna, al repaso cronológico de tu carrera, al Fortuna Astralife, porque allí viviste uno de los episodios, joder, más tremendos, espectaculares, o que demuestran la dureza de la vela oceánica, como fue el tema de Peque, ¿no? Me acuerdo hace un par de años en la última Volvo, cuando yo estaba trabajando allí, que incluso hicimos una conexión en directo desde la regata, cuando tú estabas con el Mafre navegando
donde se cayó, porque para la gente que no sepa la historia, bueno, en esa regata, cuando Juan iba con el Fortuna Extra Lights, se cayó un navegante español al agua en el sur, Jordi Domènech, le mandamos un abrazo enorme desde aquí. Y ha sido uno de los pocos casos en la historia, no sé si ha habido alguno más, desde luego en la Volvo no, en la que la tripulación, en la que estaba Javier de la Gándara de patrón, Juan de navegante, consiguieron parar el barco, darle la vuelta y sacarlo con vida. Aquello fue, una de las cosas hace muchísimos años, pero sigue siendo súper impactante, ¿no? Que se consiguiera hacer eso. Sí, bueno, es un poco, yo creo que es la labor de toda la tripulación, desde el patrón a todos los que estaban fuera, los de guardia, los que estaban en la guardia, que vieron cómo se caía y arriaron el espí lo más rápidamente posible. Realmente la situación era complicada, yo creo que debió estar, creo que eran 16 minutos en el agua o algo así, si no recuerdo mal. Y desde el propio Jordi Domènech, que llevaba todo el equipo de seguridad, llevaba traje seco o traje de supervivencia, digamos, llegaba el chaleco autohinchable, el sistema de bengalas para poder un poco alertar de dónde estaba, y luego llevaba también una radiobaliza que emitía una señal, y nosotros con una radio a bordo pues podíamos saber más o menos la dirección donde se encontraba si recibíamos la señal, ¿no? Pero realmente fue labor de toda la tripulación. Es una cosa que, como nunca sabes cuándo te va a pasar, por mucho que lo entrenes, la situación puede ser muy diferente, ¿no? En aquel momento estábamos haciendo un cambio de SPI, que teníamos los dos espinakers arriba, y de hecho el proa, que creo que era Kino Quiroba, que estaba subido al tangón y vio cómo se caía, y lo primero que hizo fue disparar los dos SPIs ya para que los pudiéramos arriar lo antes posible, sin que nadie le dijera nada. Ya vio la situación desde la punta del tangón, con 25 nudos de viento así, o casi 30 nudos de viento, era un chubasco que nos entró. Y yo creo que fue una labor de todo el mundo, no solo del patrón o navegante, sino de toda la tripulación. Todo el mundo realmente reaccionó, bueno, con bastante estrés, pero de la mejor manera que se pudo, y ahí se vio que era una tripulación que cuando había presión todo el mundo reaccionaba bien, ¿no? Y luego me acuerdo que el médico, que era Nando Muñoz, pues también ya tenía todo preparado para un poco, pues si tenía algo de hipotermia, para calentar bien. Teníamos creo un microondas, y ya tenía calentando bolsas calientes para asegurarse de que si tenía un principio de hipotermia para poder cortarlo, ¿no? Y bueno, y hubieron también varias personas que fueron a popa e intentaron no perderlo de vista. La verdad es que entre que arriamos el SPI de vez en cuando lo perdimos de vista. Yo de vez en cuando recibía alguna señal, y más o menos les decía, yo creo que está por ahí, es lo que me da el radiogonio de a bordo de su radiobaliza, que Jordi Domènech menos mal. Sí. Y luego los que estaban fuera también vieron que había unos pájaros, no sé si eran albatros o algo así, que estaban alrededor de él. Bueno, que estaban en una zona porque a él no lo veían. Sí. Y mira, estos si están ahí es porque lo ven y es donde está. O sea, que esto fue alguien que desde fuera rápidamente relacionó los albatros con un posible indicador de dónde estaba, ¿no? Vaya historia, Juan, madre de Dios. Pero bueno, al final ahí queda, y Jordi está todavía, feliz, y ha estado muchos años sin querer o poder hablar de la historia, pero ya la verdad es que, el tío la cuenta con normalidad, y es, bueno, pues iba a decir un milagro, pero no es un milagro, o sea, es una, agradabilísima noticia, ¿no? Que fuera todo bien, porque por desgracia conocemos todos casos que no fueron tan bien, porque bueno, al fin es la vela oceánica, no es un deporte que os jugáis todo. Es que no... Sí, un gran porcentaje fue el que llevaba todos los equipos correctos para que lo pudiéramos rescatar. Claro. Pero bueno, al final ese Fortuna Strike fue muy bien, no solo por eso, batisteis el récord de las 24 horas de velocidad, que el barco fue de maravilla, y de hecho España siguió con presencia en lo que entonces era la Whitbread, y la siguiente edición llega al Galicia Pescanova, que ya es un proyecto en el que entra gente que hoy comparte carrera contigo, ¿no? Estaba Chuni, Guillermo Altadí, había mucha gente, ¿no? Que el Livio, Jaime Arbones, que hoy seguís perteneciendo al primerísimo nivel de la vela española, ¿no? Chuni, incluso cuando hablé con él hace poco, en la entrevista del Role, me decía que como él es ingeniero, recuerda de manera, muy, muy chula las conversaciones que tenía contigo de meteorología, de saber, porque tú también agradecerás, ¿no? Que en muchos casos poder tener conversaciones, un poco más técnicas con la gente que vaya en la pop, con la gente que vaya en el barco.
Sí, normalmente tienes conversaciones cuando hay cambio de guardia un poco, desde cuando hay que cambiar una vela, un poco intentarte anticipar de lo que es lo que va a pasar en la guardia, ¿no? Pero sí que Chuni se interesaba mucho también todos los sistemas de estrategia, por qué íbamos por ahí y un poco cómo se llegaba a estas decisiones. Y entonces, la verdad es que ayudaba enormemente. Ya entonces, que estaba haciendo sus inicios en la vela oceánica, ayudaba enormemente a decidir la estrategia. Y digamos que también los jefes de guardia luego tienen que tener un poco en mente cuál es la estrategia a seguir para un poco cuando toman decisiones ya fuera de cuando hay que cambiar una vela, tener un poco el plan preestablecido de antemano, ¿no? Y sobre todo, pues muchas veces saber si estoy, por ejemplo, durmiendo cuando realmente es importante que me llamen porque hay algo que no está previsto, o cuando ya esto ya lo tienen planificado, ya contaban con ello, ¿no? Entonces, esto también es importante, pero sí que tienes mucha comunicación con todo, sobre todo durante los cambios de guardia, con toda la tripulación en general. Oye, y ahí ya en esa época también, creo recordar que viene, creo un poquito antes de esa Volvo, el primer desafío español para la Copa América, en el que también estuviste, ¿no? El del 92. Sí, fue lo que te comentaba antes, ¿no? Que fue un momento en que empezaban a ver las regatas de Vuelta al Mundo y de Copa América se estaban profesionalizando mucho y realmente pues fue justo después de acabar la Whitbread del Fortuna Extra Lights, pues ahí directamente empezó ya el España 92, sí. Primer desafío español de la Copa América. Sí. Me acuerdo que navegamos bastante en Palma, en la Comisión Naval de Regatas al principio, y entrenamos mucho ahí. Y luego ya nos fuimos para San Diego, ya alquilando el barco neozelandés, y luego ya llevamos el barco que construimos, el que teníamos en España, ya lo llevamos para ahí, para San Diego, y ya fuimos a la competición. Y era realmente, bueno, para mí, evidentemente, la primera competición de Copa América, que para entonces para mí era como estar en un sueño, ¿no? Y además, creo que en el 92 se estrenó la clase nueva, ¿no? En Copa América. Exacto, era la IACC, creo que la llaman, sí. Era la nueva clase después de los 12 metros. Justo antes hubo el desafío del catamarán con el gran monocasco. Exacto. Y a partir de entonces pues ya se estableció esta nueva clase. Tú estuviste en los otros 3 desafíos españoles, 95 y 2000 también, pero tanto en la Vuelta al Mundo como en la Copa América llega un momento que supone un gran salto también en tu carrera, en la que empiezas a recibir llamadas de equipos internacionales. Yo creo que el primero, no sé si fue el GC Racing o... Sí. ¿Cómo fue aquello, Juan? Pues bueno, había un velero de North Sails, era Jim Alsop, que navegaba mucho por España, y yo había navegado con él en muchas regatas, y evidentemente él sabía que había hecho con la regata con Fortuna Extra Lights y con el Galicia 93 Pescanova, que como tú dices, ahí había un equipo fenomenal en el barco aquel, y era un gran proyecto. Y bueno, como me conocía y él estaba llevando desde Anápolis el Chessy Racing, pues me comentó si me gustaría ir de navegante con ellos, y entonces yo casi no lo dudé 2 veces, dije que sí, es una gran experiencia. Y también estaba Talpi con este barco, sí. Y, claro, el Talpi un poco también lo conocería Jim Alsop de Palma, ¿no? Exacto, de Palma, porque Jim Alsop navegaba mucho en los barcos de la comisión también, y bueno, realmente no me lo pensé 2 veces. Y hicimos mucha preparación, incluso en otros barcos, muchas regatas, varias regatas de Miami hacia Jamaica, luego otras regatas en la costa este de Estados Unidos con otro tipo de barcos antes de que se construyera el Chessy Racing, para entrenar un poco o seleccionar tripulación. Y luego ya una vez teníamos el barco de la Vuelta al Mundo, el 60 pies, pues ya fuimos navegando en él, y ya hicimos ya cruces del Atlántico y regatas, algunas regatas de ahí en la costa este, y luego ya la Fastnet, y luego ya la Vuelta al Mundo. Yo supongo que ese reto, evidentemente, entiendo perfectamente que ni dudaras, porque que te fiche un equipo español, coño, es súper jodido, pero quizá lo entiendes, coño, me conocen de toda la vida, pom, pam, pero el primer momento en el que te llama un equipo internacional, yo no sé si quizá la mayor dificultad ahí sería la adaptación, ¿no? Pensar y hablar en inglés, ver cómo funcionan ellos, porque tú los españoles ya sabes cómo somos, pero ellos, ¿no? Un poco de dinámica. ¿Cómo fue ese proceso, Juan? Sí, bueno, en regatas, digamos, más cortas como Admirals ya estabas navegando con barcos en que la lengua que se hablaba en el barco, digamos que era inglés. Pero sí, la verdad es que es la primera vez en regata oceánica que navegas en un barco en que el habla es en inglés, ¿no? Entonces, a veces, sí que es verdad que a veces cuando tienes que comunicar algo rápidamente, pues lo tienes que un poco pensar y traducir un poco, sé que eres un poco más lento, pero luego te acostumbras rápido. Te acostumbras rápido porque ya oyes a todo el mundo hablar y ya te acostumbras rápidamente a
cuáles son los términos. Pero sí que es verdad que a veces hay algunos términos que son nuevos para ti y luego piensas y dices, ¿esto qué realmente qué me ha querido decir? Pero bueno, si es así, lo preguntas y luego te lo explican. Pero en el Chessy Racing yo creo que, bueno, aparte de Jim Alsop, también fue el hecho de haber estado en el Galicia Pescanova, porque ahí había muchos técnicos como Brian Fishback, que se encargó de un poco de supervisar la construcción del barco, que también, por cierto, vivía ahí en la zona de Anápolis. También había Jeff Stack, que era de FAR International. Entonces, el conocer ya a esta gente, ya en el proyecto español de Galicia, que su trabajo era un poco, pues, poner a punto el barco y hacer que el barco estuviera desde el punto de vista de construcción y de un poco equipamiento, y lo que tú comentabas antes de cuáles son las últimas novedades, de incorporar todo. Sí. Ellos tenían mucha información porque su trabajo era construir barcos y llevar proyectos de diferentes proyectos, y ahí esto también yo creo que fue importante en que me conocieran ya fuera de España. ¿El patrón quién era del Chessy Racing? ¿Era Jim Alsop? No, era el director de proyecto. El patrón, bueno, tuvieron Dee Smith y John Kostecki al final. Coño. Y luego Jim Alsop hizo alguna etapa a bordo, creo la primera, pero él era más consultor del proyecto que director. Y luego creo que la primera etapa el que hizo de patrón fue digamos el director de proyecto de Chessy Racing, pero bueno, luego cambiamos a Dee Smith y John Kostecki, que fueron un poco, pues fue un poco la primera regata oceánica que hizo John Kostecki, que luego le gustó y gracias a eso pues pude hacer el Ilbruck, que fue la primera vuelta al mundo que gané. Cuando me ha dicho lo de Kostecki digo, coño, qué manera más buena de hilarlo con lo siguiente. Claro, en el Chessy te va muy bien, evidentemente si tú aterrizas en un proyecto internacional y no encajas, es una putada, pero se te ha acabado. Pero si tú aterrizas en un proyecto internacional y encajas, pues se te abre una puerta a ti, como fue esa, ¿no? Patroño Kostecki, le dan un proyectazo para la siguiente edición, que es el Ilbruck, y ¿a quién llama como navegante? A don Juan Vila. Eso supongo que sería, Juan, ahora visto con el tiempo, una maravilla, ¿no? El primer español que ganó una Volvo en la historia, y fue gracias a tu fichaje por ese Ilbruck. ¿Cómo fue aquella experiencia? Bueno, recuerdo que estaba un poco ya en la segunda Copa América de España, el Rioja de España. Sí, 95. Exacto. Recuerdo que me contactaron, estaban buscando un sitio para España, para entrenar, y estaban hablando de diversas posibilidades, y entre una de ellas se nos ocurrió la zona de Galicia. Coño. Y me acuerdo que hablamos y al final acabamos hablando con Pedro y tal. Bueno, ellos contactaron con Pedro y un poco me acuerdo que fuimos ahí y llegamos y les gustó un poco toda la zona de San Senso y tal, y evidentemente Pedro hizo una labor fenomenal. Lo contó en la entrevista, ahora que lo has dicho me he acordado. Sí. Bueno, pues entonces ya no me repito, pero... No, pero coño. Y un poco mientras estaba haciendo esto, un poco pues también estaba con el Rioja de España, entonces ahí ya empezaba a ser complicado compaginar una vuelta al mundo con una Copa América, porque hasta entonces... Digamos que se hacían en años alternos, cada una era 4 años, sí. Y cuando a los 2 años que no había una, había otra, con lo cual era fácil de saltar de un proyecto a otro, pero ahí ya empezaron a juntarse más y ya las vueltas al mundo ya las querían hacer cada menos de 4 años, las Copas Américas también, y ahí empezó a ser un poco más difícil, pero en fin, un poco evidentemente fue a raíz de que estaba en Chessy Racing, que John estaba en Chessy Racing, y un poco fue su primera experiencia en vuelta al mundo, pues cuando él tuvo el proyecto de Ilbruck le interesó hacer una regata de vuelta al mundo. Siempre solían hacer regatas como el Admirals Cup, hacían Sardinia Cup, eran barcos cuando eran regatas por equipos, pues ellos siempre eran uno de los representantes del equipo alemán, digamos. Y John navegaba mucho con Ilbruck a raíz de esto, de regatas de este tipo, y cuando decidieron ir a la vuelta al mundo, pues evidentemente le dieron a él como responsable del proyecto, la parte técnica, sí. Y de skipper del barco, y yo fui uno de los navegantes que contactó. Al principio éramos varios y al final siempre éramos 2, por si a mí me pasaba algo, sí. Pues que hubiera, ahí son muy, como tú hablabas antes, muy metódicos, sí. Y el proyecto no se podía caer porque a alguien le pasara algo, claro. Siempre tenía que tener, como en un equipo de fútbol, un sustituto, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo recuerdas esa edición? ¿Por qué ganasteis? ¿Por qué el Ilbruck consiguió, llevarse la Volvo? Pues ¿qué teníais? Yo creo que cualquier equipo que gana la Volvo siempre es lo mismo, ¿no? Es hacer la mejor preparación. Ahí sí que es verdad que se hizo un planning a conciencia de
cómo preparar. El tener repuestos para todo, tanto de tripulación, pues es uno de ellos, pero en cualquier aspecto, pues se hizo la mejor preparación posible, ¿no? Desde comprar los antiguos barcos que ganaron la anterior edición, como eran los EF, pues estos eran los primeros barcos de entreno. Se empezó a entrenar muy pronto. Recuerdo que hicimos match race con los antiguos barcos, con los EF en San Censo, y luego se hacía preparación en Europa, y cuando no se podía ir a Europa, pues se buscaba una sede alternativa para poder estar navegando todo el año, ¿no? Y continuar la preparación. Se hizo bastante preparación ya de hacer regatas oceánicas. Hicimos la Sydney Hobart del año anterior, hicimos travesías en plan regatas en el Pacífico Sur, ya para entrenar un poco a la tripulación y para conocer las aguas estas antes de llegar ahí, sin saber un poco cómo reaccionaba el barco, ¿no? Y saber un poco, pues, desde optimizar, pues, desde las velas, desde el equipo, de cuál era la mejor combinación de velas, porque en aquel momento era libre decidir qué tipo de velas llevabas, y bueno, tenías el límite, pero tenías que decidir cómo eran tus solapes entre unas velas y otras, que esto es importante. Entonces, en todos los aspectos tenían casi la mejor gente, digamos, desde, bueno, velerías, diseñadores de velas, hasta todo el tema de barco, de estructuras. Pues aparte de lo que pudiera decir Farc, que era el diseñador, tenían un equipo alternativo que hacía el chequeo, ¿no? La preparación, la verdad, fue exhaustiva. Yo nunca he visto una preparación tan exhaustiva como la de Ilbruck. Oye, y joder, ¿qué sientes al ser? Bueno, luego llegaría Chuni a acompañarte en el trono, ¿no? Que también ganaría la Volvo con el Abu Dhabi, con otro equipo extranjero. Joder, ¿qué piensas? ¿Qué sientes al ser el único de los dos únicos españoles que lo ha conseguido? Yo creo que España, vamos, tiene navegantes suficientes para que hubiera ocurrido más veces, pero vamos, yo me alegré mucho cuando Chuni evidentemente ganó la Vuelta al Mundo con el Abu Dhabi, porque si no, a mí me daba vergüenza de que ser el único español que lo hubiera conseguido, ¿no? Pero realmente, vamos, no pasó anteriormente ya de milagro también, incluso que un equipo español incluso ganara la Vuelta al Mundo, y esto podía haber ocurrido fácilmente antes también. No pasó por lo típico de mala suerte, pero yo creo que el nivel de regatistas oceánicos que se ha visto que tenemos es impresionante. Luego volveremos a la Volvo, porque es lo que más reciente ha quedado en el tiempo, pero antes, por seguir un poco con el relato cronológico, acabas con el Ilbruck, ganas la Volvo y te viene la otra gran llamada que ha marcado tu vida a altísimo nivel, ¿no? Que fue la de Alingui. Tú haces 3 ediciones de la Copa América con el Desafío Español, de forma paralela sigues con la vela oceánica consiguiendo este logro. ¿Y cómo fue ese momento que descolgas el teléfono y era Alingui para llamarte? Fue durante la Volvo, yo con el Ilbruck. Me acuerdo que el Ilbruck quería hacer un proyecto de Copa América. Coño. Y de hecho estaban ya con contactos con diseñadores, etcétera, y creo que igual uno de los diseñadores era Rolf Rollig. Y entonces Rolf estaba con Alingui, y bueno, Rolf y yo nos conocíamos bastante también de diferentes regatas con barcos de menor eslora, y él acabó siendo, cuando lo de Ilbruck de Vuelta al Mundo no salió, uno de los diseñadores el diseñador de Alingui, ¿no? De Alingui. Y bueno, también estaba Manolo Ruiz de Elvira, que también es diseñador, o sea, digamos que era el coordinador de los diseñadores, porque ahí no es una persona sola, pero es un equipo. Y yo creo que fue por eso, debían necesitar algún navegante un poco para que ayudara a asegurarse que todos los sistemas de navegación estuvieran a punto. Sí. En aquel momento también había 2 barcos, con lo cual si el navegante del barco, que era Ernesto Bertarelli, porque ahí había también el tema de nacionalidad, de que había que ser, todos los equipos tenían que ser residentes en Suiza. Yo evidentemente estaba en la Volvo y no tenía el tiempo para cambiar ni la residencia ni nada, pero entonces debieron necesitar, como te comentaba, que ahora hacen en la Volvo, que siempre tienes, aparte del navegante, tienes un navegante en tierra, pues ahí también un segundo o tercer navegante para llevar el barco B también de navegante, aunque ahí no había barco A y barco B, normalmente se iban mezclando todos y todo el mundo acababa navegando con todo el mundo en Alingui. Y entonces, a raíz de esto, pues no sé exactamente cuál fue la causa, pero sé que me contactaron cuando todavía estaba a mitad de la Vuelta al Mundo, no sé si fue cuando estábamos en Nueva Zelanda, y me preguntaron si me interesaba. Entonces dije evidentemente sí. Y bueno, me acuerdo que acabó la Volvo con Ilbruck en Alemania. Nos hicieron ahí una celebración ahí en Múnich, como una especie de revival de la Oktoberfest, que no era en octubre, era en junio cuando terminamos. Y tal cual acabamos de ahí, cogí un vuelo y me fui para Auckland. Coño.
Qué fuerte. Y, claro, será para la Copa América acabar la Vuelta al Mundo y 2003. empezar la Copa América del 2003, sí. Claro, ya te Sí, fuiste. la Vuelta al Mundo terminó era el 2001-2002, o sea que acabamos en junio del 2002 y en julio de 2002 estaba en Nueva Zelanda ya navegando con el Alinghi. Pues claro, el navegante a bordo, como decías ahora, era Ernesto Bertanelli, ¿no? El armador Sí, del sí, proyecto. sí. Claro, tú aterrizarías y encima estarías súper cercano a él, ¿no? Porque, joder, él también, al llevar la misma posición que tú en el barco, ¿cómo fue eso? ¿Qué tal la experiencia de haber estado tan cerca de, joder, una persona tan emblemática en nuestro mundillo? Sí, bueno, es muy, muy curioso. Y la verdad es que fue incluso curioso como, bueno, es una anécdota cuando llegué a Nueva Zelanda. Yo llegué a Nueva Zelanda y, bueno, tenía todo preparado, el hotel, me dijeron, este es tu hotel, tal, no sé qué, y mañana baja a la base. Y evidentemente esto ya estaba en el hotel, ya tenía la ropa y tal, que me habían preparado del equipo y tal. Entonces, bueno, me cambié el día siguiente, me pongo la ropa del equipo y voy para la base. Y de repente hay un coche que se para y tal, y hombre, ¿tú eres de Alinghi? Sí, pues sube que te llevo y tal. Sí. Y bueno, era Ernesto, pero yo entonces no lo sabía. ¡Hostia! Y me empieza a preguntar, ¿y tú qué haces? Y eso, no, soy el nuevo que me han llamado para un poco para ser el navegante en el otro barco y para poder hacer la navegación. Y bueno, se interesó, me hizo preguntas y eso, y luego... Pero sin decirte quién era. No, yo tampoco, no me dio tiempo ni a ver las caras, ni a ver la web de quién era quién, Claro. ni digo, bueno, ya los iré conociendo. Y al final le pregunté, ¿y tú estás en el equipo también? Y me dice, sí. ¿Y qué haces exactamente? Le pregunté, no, yo soy Ernesto. Me dice, ups. Hostia, qué bueno. Pero sí, un poco fue ahí la llegada al equipo. Pero bueno, Ernesto siempre ha sido una persona que ha sido muy, muy accesible y muy interesada en cualquier aspecto del barco. Uh-huh. Y también tengo que decir que también había otro navegante que era Andrew Cape, que también estaba en Alinghi. O sea que éramos realmente 3 navegantes. Ernesto, Andrew. Andrew tenía la nacionalidad suiza también porque había vivido ahí varios años. No nacionalidad, pero la residencia, que es lo que se pedía entonces. Y realmente era el backup de navegante por si Ernesto no pudiera ir o quería cambiar de posición o etc. Y ahí navegábamos. No tenían equipo A, equipo B, como decías. No, este equipo pues es el equipo B y navegan el barco de entreno, de sparring, digamos. Ahí íbamos cambiando de posición y un poco la filosofía era que todo el mundo navegara con todo el mundo, aunque no pudieras, como en mi caso, no pudiera estar luego de titular, en la tripulación por temas de residencia, pero que todo se cambiaba porque así todo el mundo navegaban con todo el mundo y todo el mundo aprendía de todo el mundo y a veces pues incluso las ideas de, hombre, mira cómo esta persona hace esto teníamos que aprender y entonces todo el mundo incorpora eso como una cosa del playbook del equipo, ¿no? Y un poco así era la filosofía, realmente es que funcionó muy bien. Joder, sí, es que además aterrizaste en una de las Copas América más legendarias de la historia. Yo ahora que estoy haciendo todo el serial de la historia de la Copa América para el Role también, claro, 2003 es el año en el que Bertarelli ficha y nacionaliza, bueno, les consigue la residencia a Russell Coutts, Brad Butterworth y todos los cracks neozelandeses para hacerlo de la Alinghi y acabar ganándola, ¿no? Joder, tú cuando aterrizaste, ¿eso cómo lo viviste? Porque la movida que había en Nueva Zelanda con aquello, o sea, eran titulares de periódicos, les llamaban traidores, bueno, que era un tema, joder, que en el día a día tampoco debería ser fácil de llevar. Sí, bueno, no veías que bueno, incluso, hombre, es lo de siempre. En general las personas eran muy respetuosas ahí en Nueva Zelanda, pero siempre por 2 o 3 que haya que sean un poco más, digamos, agresivos y eso, pues ya se les tilda de que es o peligroso así, ¿no? Pero me recuerdo que, no sé si al segundo o tercer día había un desfile de todos los equipos y eso, y a mí me hicieron llevar la bandera, no sé si es porque nadie quería llevarla, o del equipo suizo de Alinghi, sí. o porque si pasaba algo que la tomaran con la bandera. Nuevo. Pero hicimos el desfile y no pasó nada. Sí que es verdad que ya cuando empezó ya la competición, ya la cosa se empezó a calentar más. Y claro, ahí ya se veía que al final eran 2 o 3 personas, ¿no? Pero que incluso había alguien que cuando salíamos de la base, que era como una pequeña zona cerrada, y había como 2 espigones que estaban muy cerca el uno del otro, pues había gente incluso que tiraba cosas, ¿no? Entonces lo que hacíamos es que yo iba en el barco B, el barco de entreno, que nos servía un poco para poner a punto
punto el barco nuevo y el barco de entreno salía primero y entonces el que tiraba huevos o tiraba algo, pues cuando salía el barco bueno ya se les habían acabado la munición, digamos, entonces ya no les quedaba nada. Hostia. Pero bueno, por si acaso llevábamos algunos escudos y tal para protegernos, pero bueno, nunca nos hizo falta. Ay, qué Nunca nos bueno. hizo falta. Oye, ¿y por qué son tan buenos? O sea, ¿por qué toda esta gente de Russell Coutts, porque al final, joder, empezaron en el 95, que los metió Sir Peter Blake, ¿no? Y coño, bueno, Russell Coutts ya está en Sail GP, pero han sido 20 y pico años dominando algo tan elitista y de altísimo nivel como la Copa América. ¿Qué tienen? Bueno, yo creo que tienen primero tienen un buen equipo, aparte del nombre de Russell Coutts y Brett, pero reconocen a la gente de su entorno que les ayuda y ahí estaba por Murray Jones, Warwick, Fleury, Sí. Simon Dobney, Sí. y estos eran un poco las personas que, digamos, transmitían al equipo toda la filosofía que tenía Russell y Brad, ¿no? Un poco la estructura del equipo, yo creo que hacían era bastante diferente a lo que los demás equipos, y esto les empezaron con el Team New Zealand y lo trasladaron en este caso a Lingui y a todos los demás equipos con los que luego navegaron, como es el caso de Oracle para Russell, ¿no? Y un poco la filosofía era de hacer una estructura plana, que no había, entre comillas, jefes o una estructura más piramidal ni nada, sino que todo el mundo podía opinar de todo. Si tú en una área que no era la mía, yo soy, bueno, navegante y tal, pues por ejemplo veo algo de alguna vela y tal, puedo dar mi opinión y plantear cualquier tipo de idea en un tema que no sea de navegación o de electrónica, y al revés. Alguien ha visto algo, conoce de algo, de otros barcos, o ha navegado con alguno y ha oído, mira, esto es lo que hacen otro equipo, o lo que hacen en otra clase, y esto igual se podría incorporar a la Copa América, pues también. Y esto hace que, primero, que todo el mundo trabaje más a gusto, entonces la atmósfera que crean en el equipo pues hace que cada persona no solo rinda al 100%, pero sí rinda al 200%. Claro. Y la verdad que en mi caso es uno de los, el equipo sin duda en que se trabaja más agradablemente, o sea, es como, al final es como una familia. Y yo creo que esto es un poco de cómo, bueno, aparte de sus habilidades como evidentemente navegantes, cañas, tácticos en el caso de Brett Butterworth, pero la ventaja que tenían con otros equipos quizá era la estructura del equipo y la química de equipo que habían creado. Bueno, pues en ese 2003, de hecho, todo esto que has descrito también les hace ganar la Copa América, se la traen para Suiza, tú sigues ahí en el equipo y encima la Copa viene a Valencia. Además, tú en esa edición de Valencia de 2007 sí que pudiste ir en el barco. Sí, ahí al ganar a Lingui en 2003 querían un poco profesionalizarlo todavía más, entonces eliminaron todos los requerimientos de nacionalidad, que en la anterior era tener, creo que sean 2 años de residencia en el país en el que el barco representaba. Sí. Y esto lo quitaron para el 2007, dejaron que todo el mundo pudiera navegar con cualquier barco y quitaron todos los requerimientos de nacionalidad, que precisamente ahora se vuelve, ¿no? en estas últimas ediciones. Pero en el 2007, incluso en el 2012 y eso, todos los requerimientos de nacionalidad pues ya no existían, y digamos pasó a ser de un desafío entre países, pasó a ser la Copa América más un desafío entre clubs o barcos, como si fuera un club de fútbol en que tú puedes fichar jugadores de cualquier país, del país del que te interese, ¿no? Y crear tu mejor equipo. Entonces esto lo hicieron con esta idea, y esto es lo que me permitió en el 2007 también poder navegar al final como titular a bordo. Claro, además era complicado porque, joder, el amo estaba en tu posición. O sea, eso muchas veces es un tema como ve al final. Bueno, él había hecho esta posición en Auckland, sí, pero en Nueva Zelanda él estaba a bordo más como estratega. O sea, estaba un poco ya por encima de la posición de navegante. Entonces era táctico Brett, Ernesto estratega, caña, bueno, Russell fue cuando se bajó del equipo y acabó siendo Ed Baird, caña. Y bueno, y realmente me permitió pues poder hacer de navegante, que la verdad es que fue como un sueño, pues poder ser navegante, estar a bordo de un equipo de Copa América y encima en Valencia. Claro, encima ganarla, coño, otra vez. Y encima al final ganarla con apretados, pero ganarla. Sí. Joder. Oye, pues aparte de con Manolo Ruiz de Elvira, ¿no? Que hablabas antes de él, que con él viviste, ¿no? Esas 2 campañas a full. También llegó en esa edición Jordi Calafat, a Lingui. Sí. Y Jordi, claro, no tuvo la fortuna de ser titular, pues a su innumerable calidad, bueno, por eso, porque Alingui era al final una constelación de estrellas, pero también viste todo ese
proceso con él, ese periodo, ¿no?, de la Copa de Valencia. Sí, sí. Bueno, no pude llegar a ser titular, pero realmente muchas personas con las que he navegado ahora del Platoon me han comentado que podía haberlo sido tranquilamente porque estaba al mismo nivel que era, vamos, y todo el mundo habla de él como una persona excepcional, un gran táctico, además, un gran estratega, puede estar en muchas posiciones. Sí. Y además es velero, o sea, de todo lo que sabe lo que es el trimmer del barco, es caña, o sea, es muy completo. Y bueno, un poco él estaba ahí como yo llegué a Nueva Zelanda, ¿no? Pues es un poco navegar con el equipo, con el segundo barco, el primer barco, porque ahí también nos seguíamos mezclando todos, o sea, nunca había un equipo de titulares contra un equipo de digamos, suplentes o de sparring, sino que ibas mezclando. Entonces él pudo hacer un poco, él ahí principalmente hacía de estratega y luego, como en todo, en cualquier equipo, bueno, en el equipo ahí en Alinghi siempre ayudabas en cualquier tema en que tú tenías algo de experiencia o podías aportar algo. Y en su caso, pues era el tema de velas, evidentemente aportaba mucho. Pues bueno, pues acaba esa Copa América de Valencia, ¿no?, que fue como un sueño. Yo no sé si has vivido tú algo parecido en todos tus años de carrera a lo que se vivieron esos 2 meses o 3 meses allí. No, la verdad es que fue impresionante. Yo me acuerdo que lo más impresionante para mí fue que la vela, digamos, se popularizaba con gente que no navega. Ahí ibas en taxi y el taxista te hablaba de la Copa América. O sea que fue impresionante. Fue algo que digo, ojalá siguiera así, porque es la primera vez que veías que la vela salía de un círculo más cerrado de todas las personas que navegan, que saben más técnicas, que saben lo que es, sino que un poco se ampliaba a todos los públicos, ¿no? Pues ahí quedó, a ver si hay suerte, jolín, y podemos volver a verla, aunque veremos, ahora estamos en plena vorágine del asunto, a ver lo que acaba diciendo New Zealand. Por cierto, te preguntaba antes a micro cerrado por el tema de Alinghi, ¿no?, que han anunciado que van a volver para la próxima edición de Copa América. No, yo creo que es una gran noticia, ¿no? Que, sí. Bueno, primero para que haya más equipos y, bueno, yo siempre a Alinghi lo recuerdo con gran cariño. Si te llamaran, supongo que irías, ¿no? Pues, bueno, esto como son todo hipótesis, pero bueno, por seguro que lo consideraría, evidentemente. Oye, acaba la Copa América de Valencia, ¿y qué? Porque ahí, claro, tenemos el periodo ese raro con la Copa América del Doxila y de los 2 catamaranes grandes. ¿En esa estuviste involucrado, Juan? Sí, estuve a bordo del Alinghi. Coño, es verdad. En la de Valencia, del 2010. Sí, esa fue muy rara, ¿no? ¿Cómo la viviste desde dentro? Bueno, sí, era rara porque era más tema de abogados que realmente de técnico o de navegación, pero bueno, es así y al final, nada, al final acabó siendo una regata y se decidió en el agua, ganó Oracle y con todo merecimiento, evidentemente. ¿Y para la siguiente ya sí fue la que te marchaste a Oracle? Sí, bueno, no lo tenía previsto, también me llamaron al final, pero para hacer un tema diferente, evidentemente para no estar a bordo, pero dedicarme más al tema de meteorología y de preparación de los sistemas de navegación. Y fue un poco una casualidad, fue que el meteorólogo oficial Chris Bedford, por temas familiares y personales, no podía estar en San Francisco con el barco, entonces querían tener a alguien al que podían hacer preguntas, entonces yo estaba, digamos, como de segundo meteorólogo, pero in situ, y también ayudando un poco al barco, todo el tema del último momento, pues la estrategia, etcétera, y precisamente al principio también estaba John Kostecki de táctico ahí, bueno, estaba él en el equipo, sí. Durante toda la Copa América, y de las primeras regatas él era el táctico del barco, y bueno, era una persona que también me conocía y me imagino que él pudo tener algo de culpa, digamos, entre comillas, en que acabara ahí. Y la otra persona que estaba ahí que también me conocía era Grant Zimmer, que era uno de los coordinadores del equipo de diseño en Alinghi, y luego acabó siendo el CEO de Alinghi al final, y acabó también en Oracle, y también estaba ahí, también me imagino que eran las 2 personas, digamos, que me conocían, aparte evidentemente de Russell. Ahí ganaste otra Copa América, además. Sí, está ya también como en una posición diferente, digamos, sí. Pero sí en el equipo, sí. Oye, y la única putada, con perdón del término, es que, claro, la Copa América actual ya no hay sitio a bordo para los navegantes. No, a bordo no. La verdad es que es impresionante en las Copas Américas de ahora el nivel de calidad física que tienen que tener los regatistas, ¿no? Y el esfuerzo que tienen que desarrollar. El trabajo del navegante un poco consiste en lo que digamos la preparación anterior, o sea, todos los sistemas de navegación están automatizados. Es como, digamos, tener un GPS en el coche que te dice un poco, te da toda la información que le pedirías a un navegante. Entonces la función de navegante se ha sustituido por esto, y ahora en mi caso mucho
muchos de los trabajos que hago últimamente es asegurarse que todos los sistemas de navegación están a punto, que todo funciona correctamente, y lo puedes hacer evidentemente justo antes de que salgan. Luego estás en la Zodiac al lado y luego tienes que salir del barco o saltar un momento en el último momento si hace falta algo, o normalmente ahora ya lo haces todo remotamente desde las Zodiac de acompañamiento. Casi no tienes ni que saltar al barco, ya desde ahí ya compruebas que todo esté correcto. Claro, a ti también te harán mucho la pregunta, sobre todo los patrones, ¿no? La última llamada, ¿no? De Juan, ¿derecha o izquierda? ¿No? O... Sí, un poco. Esto es un poco, sobre todo en la última con Ineos, era, digamos, meteorólogo del equipo. Evidentemente ayudaba en lo que podía todos los sistemas de navegación por mis conocimientos de navegación. Como las regatas ahora tienen los límites en los que no te puedes salir, y prácticamente estos barcos son tan rápidos que no vas a hacer una virada extra, pero sí que el lado donde tienes que salir de la salida y en qué dirección tienes que ir al principio puede ser lo que te dicta si ya estás en posición de control o al contrario estás detrás y tienes que atacar, ¿no? Entonces eso es un poco la labor que se hace ahora, pero ya como, entre comillas, meteorólogo del equipo. Y bueno, normalmente también luego es las diferentes opciones que tienes de ajustes del barco, como por ejemplo elección de velas, pues también tienes tus tiempos en los que no se pueden cambiar. Anteriormente pues era todo el tema de foils, me acuerdo que en Bermudas podías elegir tamaños de diferentes foils, entonces esto lo tenías que un poco decidir el día siguiente, como muy tarde, muy pronto por la mañana del día de la regata, porque una vez ya pones tus foils, ya sacas el barco, ya no te da tiempo a cambiarlos. Entonces un poco predecir cuál será la intensidad del viento con bastante precisión para poder elegir todos estos elementos es una de las funciones que también tenía el meteorólogo del equipo, ¿no? Y en mi caso, pues tanto con Oracle en la última, aparte de todo el tema de electrónica y de ayudar a sistemas de navegación, como en Ineos, es un poco lo que me dedicaba en el equipo. Oye, y con Xavi además. ¿Xavi qué papel tenía en Ineos? Bueno, Xavi, aparte de espiar a todos los demás equipos, que es lo que lo hacía muy bien, porque conocía a todo el mundo. Además, Xavi conoce a toda la gente de los demás equipos, pero un poco tenía mucha importancia en conocer a Ben mucho, un poco a la estrategia, un poco qué es lo que tenían que hacer, dónde tenían que concentrarse, ayudar a todos el equipo de regatistas, pues un poco a ir a la buena dirección, pues era un poco, digamos, un coach del equipo, ¿no? Claro, tú con Xavi al final has compartido muchísimo tiempo desde 2017, ¿no? Pues decíamos antes, ¿no? Luego volveremos a la Volvo. Claro, tú en 2017 volviste a la Vuelta al Mundo 30 años después o 20 y pico años después de que hiciste la anterior, porque básicamente la Copa América no te había dejado respirar, ¿no? Habías encadenado, como acabamos de ver, un proyecto con otro, y llega 2017, te llama el Mapfre para repetir, y ahí que estás para volver a dar la vuelta al mundo. ¿Por qué dijiste que sí? O sea, ¿por qué te volvió a pedir el cuerpo meterte en una...? Porque al final económicamente tú supongo que no lo necesitarías. O sea, es más que deportivamente dijiste, venga, vamos para allá. Bueno, como tú comentas, era difícil compaginar una con otra porque coincidían en el tiempo. Pues una de las razones entonces fue... Bueno, la principal fue porque Xavi me lo pidió. Y entonces me acuerdo que estábamos en Bermudas, él estaba con el equipo inglés, yo estaba con Oracle, y ahí estábamos comentando, y ahí primero me dijo si me interesaría. Pero bueno, principalmente es porque fue la primera desde hacía mucho tiempo que no coincidía una con otra y que realmente podía ser compatible hacer la Volvo y luego pasar a un equipo de Copa América, quizá posteriormente, ¿no? Pero aparte de esto, a mí también siempre me hubiera gustado hacer otra. O sea, desde que la última que hice entonces fue la de Lillbrook, que era el 2001-2002. No hice ninguna de los Volvo 70. Es verdad. Y luego la siguiente que hice fue ya la del 2017. O sea que pasaron unos años, de casi 15-16 años de una en otra. Pero siempre, yo siempre la he seguido a la Volvo y siempre me hubiera gustado hacer otra. Y realmente, por el azar, siempre llegó un equipo de Copa América diciéndome antes, y evidentemente estando en Alinghi tampoco quería irme de Alinghi porque era realmente un gran equipo, estaba muy a gusto ahí. Y bueno, entonces en el 2017, un poco antes, tuve la oportunidad de hacer esto. A mí mi principal preocupación era que, no que hacía mucho tiempo que no hacía, porque regatas oceánicas había hecho entre medio también, aparte de la Sydney Hobart, pero varios cruces del Atlántico. Pero mi
principal preocupación era si tenías tiempo suficiente para prepararla, porque ahí acabamos en Bermudas en junio y de Bermudas pues a volar a San Censo, pero bueno, Xavi me animó mucho, me dijo, sí, hombre, te da tiempo, y además tenía un buen equipo ya que había preparado de navegantes y tal para preparar el barco, navegar en el barco, etcétera. O sea que al final yo creo que funcionó bien. Bueno, fue una lástima el último resultado final, pero yo creo que ahí estuvimos. Coño, lo hicisteis. Tú la disfrutaste la Vuelta al Mundo porque lo hicisteis muy bien. O sea, al final es lo que te dices. O sea, se ganó en la última etapa del último tal, pero joder, estuvisteis muy, muy cerquita de ganarla. Sí, bueno, la verdad la disfruté muchísimo la Vuelta al Mundo. Yo creo que el equipo de Mapfre era un gran equipo. Bueno, para mí era el mejor equipo de los que había compitiendo, pero evidentemente yo formaba parte del equipo, que voy a decir, ¿no? Pero incluso otras personas me lo comentaron, vosotros eres de los mejores equipos, pero bueno, al final el resultado es el resultado. Claro, la rotura de palo de Cabo de Hornos, es que te pones a pensar en cosas y claro, si no, pero esto es contra la lechera, ¿no? Pero es verdad que demostrasteis, así como ha habido otros años que sí que dices, pues mira, este año no estábamos para ganar, ese año, joder, estabais muy, muy bien, lo hicisteis muy, muy bien. Sí, bueno, fue mérito de todo el equipo. Fue evidentemente desde Pedro Campos, que era el director del equipo, a todos los apoyos que teníamos, a Mapfre, que nos apoyaba siempre, y a la preparación, a Xavi, a todo como lo planificó, y a todos los que teníamos en el equipo, vamos, todos los regatistas que estábamos, éramos realmente excepcionales y nos llevábamos todos muy bien. Xavi, mira que ha crecido como patrón. O sea, al final, claro, hace nada Xavi era, un regatista olímpico, sí, siempre pegaba a Iker, pero como que Iker era siempre el que tenía un poco más de protagonismo, voz cantante. Sí, es que nos hemos quedado oscuras aquí ya, o sea, llevamos no sé ni cuánto tiempo hablando y aquí se nos ha hecho de noche en esta ladera de Mongo y ahora mira, se nos acaba de hacer algo, sí señor. Sí, te decía la figura de Xavi, ¿no? El bagaje que ha tomado él como patrón a nivel internacional. Bueno, lo que tiene es su calidad, vamos, yo... Sin dudarlo, para mí es el mejor patrón con el que he navegado. Joder, eso son palabras mayores, ¿eh? No, hombre, ya no lo dije antes de la vuelta anterior y vamos, no. Pero es realmente desde cómo planifica, cómo lleva el equipo, todo el tema incluso psicológico, digamos, del equipo y su calidad como regatista, es que lo tiene todo. Qué bueno, pues a ver, ¿tú crees que va a haber equipo español en la próxima Volvo? Porque, la The Ocean Race, ¿cómo se llama ahora? Porque está todo como muy parado. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, evidentemente todos sabemos que han sido unos años difíciles, entonces también se ha notado esto en la Volvo. En los países cada uno tiene sus restricciones ahora mismo, con lo cual es difícil saber dónde pueden parar, cómo planificar las etapas y bueno, finalmente ya han puesto fecha de salida, que evidentemente no debe ser la ideal, pero es lo que pueden hacer ahora, en enero del 2023 sí. Y la verdad es que es difícil porque la Volvo típicamente implica una gran esfuerzo logístico y con la incertidumbre que hay ahora pues me imagino que no es nada fácil. Encima de esto pues hay dos clases diferentes, pues sí, como tú dices, hay mucha incertidumbre y realmente no... hay muchos equipos que tienen perspectivas, pero no se ve ningún equipo ya firme, ya trabajando todo el tiempo para la Volvo, excepto el equipo americano, el de 11th Hour Racing. Claro, una de las cosas que se pregunta, sobre todo los que estáis más metidos en el mundillo, que no sé, a ti te ha dado tiempo a estudiarlo un poco más profesionalmente, es el posible aguante de los IMOCA foileando y con 5 animales a bordo. Los IMOCA con 5 animales. Claro, regatistas profesionales sí. Exprimiéndolo al máximo. Sí. Joder, que no es lo mismo ir uno en la Vendée. Sí. Claro. No, la verdad, es un desafío para el barco en sí y realmente ya se ve que hay muchos equipos que lo que se plantean es, primero, si pueden diseñar un IMOCA específicamente que esté diseñado para una tripulación de 4, digamos, ¿no? Son 4 más el Media Crew, sí. Que teóricamente el Media Crew no puede ayudar, digamos, a llevar el barco. Pues es un desafío para la clase en sí, por lo que he oído, porque yo tampoco no me he subido en un IMOCA de estos en hacer una etapa, pero por lo que he oído comentar, pues incluso la vida a bordo no está pensado para que sean 4 personas, está pensado para una persona, como mucho 2, y ya el diseño de los interiores y el rediseño del barco en sí ya es un cambio, digamos, que muchos equipos se plantean que es importante para llevar el barco con el rendimiento óptimo. Y si no pueden hacer esto, porque
porque por un motivo u otro pues tienen que llevar un IMOCA de los que están diseñados para una o dos personas, pues al menos cambiar los foils y probablemente habrá que hacer foils más robustos para que se pueda empujar el barco como lo empujan un equipo de 4 tripulantes en lugar de un solitario, ¿no? Muy bien, Juan, pues mira, creo que no te voy a exprimir más porque como experiencia de esta entrevista larga creo que, joder, la gente no se podrá quejar, ¿no?, del repaso que le hemos dado a toda tu trayectoria. Simplemente para terminar, ¿qué planes tienes ahora? ¿Qué esperas de un futuro a corto plazo? Bueno, yo me imagino que temas de Copa América o Vuelta al Mundo pues todavía queda un poco, sobre todo si la Vuelta al Mundo sale el 2023 y a la Copa América todavía no tiene fechas, y justo hace 2 semanas que han publicado el protocolo y han publicado las reglas de clase, o sea que todos los equipos están en algo incipiente, pero vamos, evidentemente me gustaría hacer o una u otra o las dos si se puede, pero bueno, por el momento no hay ningún plan firme, es un poco una idea de futuro y me imagino que a lo largo del año que viene que un poco se irá tomando forma todo, ¿no? Pero a corto término, pues ahora estuve haciendo las regatas de TP y voy a continuar con las regatas de TP52 en la siguiente temporada, y bueno, uno de los equipos con el equipo con el que estoy es el de Interlodge, que tiene la antigua Azurra y realmente es un equipo que ha vuelto a la clase TP y ahora esperamos un poco crecer un poco para el año que viene. Y nada, empezamos desde enero en Estados Unidos a hacer tres pruebas ahí, 2 en Key West y otra en Miami o en Palm Beach, en Florida, y luego ya las super series en Europa, que por cierto la primera es en Bayona. Sí, señor. Ahí estaremos, si Dios quiere. Pues don Juan Vila, lo dicho, 1.000.000 de gracias por tu hospitalidad, 1.000.000 de gracias por dedicarnos este ratazo, hora y media, ¿no?, a compartir toda tu carrera. Pero creo que, de verdad a la gente le va a gustar mucho porque, bueno, mira que no hemos contado cosas. Victorias en la Volvo, victorias en Copa América, cómo empezaste, una posición de navegante que siempre es tan específica, o sea que, lo dicho, 1.000.000 de gracias, Juan. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Nosotros nos marchamos, ya sabéis, esta ha sido la última edición de las entrevistas del Role, pero para el 2023 seguro que volveremos con la sección y traeremos a muchísimos más de los grandísimos personajes que tenemos en nuestra vela. Hasta entonces, sed felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.